¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Coloquios en el Portal, aquí en portaldeamerica.com. Estamos recibiendo a un amigo de la casa, al doctor Julio Facal, posgraduado de la especialización en Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de la República. Cuando digo nuestra, es la del Uruguay, por supuesto. Docente, expositor, colaborador en el Máster de Derecho del Turismo de la Sorbona, en Francia. Docente titular de la materia de Derecho del Turismo en la carrera Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de la UDELAR. Coordinador y coautor del primer libro de Derecho del Turismo en Uruguay titulado Derecho del Turismo 2005. Expresidente de la Comisión de Transporte y Turismo del Colegio de Abogados del Uruguay, autor del primer manual de Derecho del Turismo publicado por la editorial La Ley, Thomson Reuters, en 2017, ha sido premiado con el máximo galardón al turismo en Uruguay por su colaboración activa en el sector, con el premio Sol al Turismo, distinción empresarial a su labor en la actividad turística por la Cámara Uruguaya de Turismo. Es socio del estudio Yelpo y Facal Abogados desde 2007. Es miembro de la IFTA, el Foro Especializado de Abogados en Turismo. Asesor, además de la Cámara Uruguaya de Turismo desde 2006, de ARU, la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, de ASARA, la Asociación de Arrendadores de Coches sin Chofer, del Centro de Hoteles de Punta del Este, de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, es integrante del Observatorio Legal de Turismo dentro del Ministerio de Turismo y asesor académico de dicho organismo. Fue recientemente designado como experto por la Organización Mundial del Turismo e integra la lista de expertos en turismo a nivel mundial de dicho organismo, siendo 3 los designados por América del Sur. Es asesor de diversas empresas comerciales, industrias y de servicios, muchas de ellas en el sector turístico, aerolíneas, agencias de viajes, transporte fluvial y terrestre y hoteles. Pero de todas estas actividades, de todos estos títulos, el más importante es que es asesor del Portal de América y cuando tiene tiempo, columnista. Bienvenido, Julio, ¿cómo Amigo, estás? Amigo, ¿cómo te va? sí, eso también es muy importante. Y muchas veces no hace falta escribirlo ni explicarlo, pero quienes están en el ámbito lo saben. Cuando nos metemos en camisas de once varas y andamos transitando por algún tema escabroso, es uno de nuestros asesores fundamentales en todos los temas relacionados con el turismo. Así que, ¿cuánto hace que estábamos programando esta charla, Julio? Meses. Sí, esta nueva normalidad nos, para algunas cosas favorece y para otras cosas limita. Yo creo que estamos mucho más conectados que antes, además, ¿no? Sí, por supuesto. Si bien dejamos la presencialidad de lado, como parece que no lleva tiempo hacer algo por Zoom, uno vive saliendo de un Zoom y entrando en otro, o planificando actividades que a veces lleva mucho más tiempo de lo que uno piensa. Pero Y bueno. hay veces que uno no sabe, te debe pasar a cada rato, dice, che, el martes a tal hora, ¿qué te parece si...? Entonces, como si fuera muy fácil responder eso, hay que ver todas las agendas, las virtuales, las de papel y las mentales. Pero además Para... una modalidad, Antonio, que llegó sin duda que llegó para quedarse, pero en el medio de estos 2 años, algunas leyes que se aprobaron, innovadoras, por cierto, algunas que están ahora controvertidas, ¿no? O por lo menos discutidas, pero que incluyeron dentro de sus normas la instancia de la tecnología como algo habitual, ya sea la ley de sociedades comerciales de acciones simplificadas, para realizar las asambleas, incorporan la ley de teletrabajo, un poco legaliza esta modalidad nueva que indudablemente tuvo un impulso en la pandemia, ¿no? Y la actividad académica, yo creo que también demuestra de que esta modalidad hace que lleguemos quizás con otras posibilidades a otra gente que de otra manera no podríamos llegar, con la experiencia, con el conocimiento, con el intercambio. Se amplía totalmente el espectro y se amplía Mm. totalmente también la expectativa y se vuelve quizás intangible el universo al que se puede aspirar
en cada una de nuestras actividades, ¿no? Sin duda, Es decir, sin duda. es algo complicadísimo. Bueno, pero no nos quejamos, es decir, para quienes estamos en la actividad esta que es muy difícil de explicar. Hace un rato hablando de otras cosas, hablábamos de que tal cosa es la tumba de los cracks. El turismo, sin ningún lugar a dudas, es una de las más perversas y permanentes tumbas de cracks, porque mirá que hay gente que ha pasado y ha sucumbido, muchos cracks en otras áreas que han llegado al turismo y han tenido que o regresar a donde estaban o directamente desaparecer del mapa. Julio, recientemente tuviste una incursión por el litoral uruguayo, más precisamente en Mercedes, la capital de Soriano, convocado por un grupo organizado de gente del turismo en esa región. Y eso nos da el pie para comenzar a hablar de tanta cosa, porque justamente ese ayornamiento que se quiso dar a esta gente con la invitación a tu persona para que llegases allá, nos da pie también a nosotros para abarcar todos los temas que teníamos atrasados para charlar contigo y tienen que ver directamente con esta pandemia, con este interregno que hemos estado sufriendo, con el antes, con el después, con la respuesta de los estados, con las vulnerabilidades, con volver o no volver al 2019. Empezar por donde quieras porque el menú es amplísimo, ¿no? Bueno, gracias. No, sinceramente fue una experiencia súper rica la que vivimos el sábado, invitados por la Intendencia, la Dirección de Turismo, la señora Elena Laguzzi, realmente con una calidez y una sencillez muy linda. Nos invitaron a dar una especie de charla curso para todo el sector, básicamente público, pero también apostaban al sector privado. Algunos operadores estuvieron presentes, pero más que nada los directores de turismo de las intendencias del litoral, del río Uruguay, esa marca que venía cambiando un poco de nombre y que se fue un poco asentando en otra. Qué importante que es y que va a ser la marca en los próximos años, ¿no? El institucionalizar una marca, el hacer esa marca confiable y segura, que era una de las cosas que hablábamos en la charla. Y realmente tuvimos un recibimiento muy lindo. Participó mucha gente a nivel presencial, pero también a nivel de Facebook, de las redes sociales. Y la inquietud de ese sector tan golpeado además por las crisis, no quizás las crisis sanitarias, pero sí las crisis climáticas, las crisis económicas, sector del país que fue golpeado por varias de las inclemencias del tiempo, como pueden ser los tornados, las inundaciones, pero también recordemos por actitudes de países vecinos, incumpliendo los pactos institucionalmente acordados con el Uruguay, que son, por ejemplo, el Mercosur, con el corte de los puentes, dificultades arancelarias de la vecina orilla, un sector muy dependiente. Si bien todo el Uruguay es dependiente de los argentinos, el litoral yo creo que esa ida y vuelta que tiene con Argentina y en la zona fronteriza es permanente, entonces la dependencia es muy grande. Ahí desaparece la media hora que se toma como ejemplo. Estamos a media hora, ¿no? Ahí están increíble. A un paso. Increíble. Me encontré con ese sector, con esa desesperanza por un lado, pero con la esperanza de buscar soluciones. Y bueno, y un poco la charla transcurrió por eso. Tratamos de analizar primero de qué hablamos cuando hablamos de crisis en el turismo, si esto es nuevo. Y lo primero que decíamos en esa charla era que turismo y salud son una especie de binomio, de dupla inescindible, que si bien históricamente
una se había alimentado de la otra, porque es imposible un entorno sanitario no seguro para una actividad turística próspera, y lo mismo, ¿no? Es un turismo no planificado que apunte a condiciones sanitarias desarrolladas, esto va de la mano. No había una gran concientización hasta nuestros días de hoy de la importancia de esto. Es decir, siempre había una preocupación de los estados, mejorar las condiciones del entorno, asegurar la protección, y yo creo que esto se daba porque los mismos fenómenos que favorecen el desarrollo de la actividad turística, que son recorrer largas distancias, llegar a puntos, son los mismos fenómenos que exponen esta globalización que tiene el turismo, al turismo a los riesgos sanitarios que hacen que los estados deban minimizar y precaver, ser precavidos en las condiciones sanitarias antes, durante y después del viaje. Y hablamos un poco acá que los riesgos están asociados a veces con el turista, dependiendo del origen, del destino, pero también con los propios destinos, ¿no? Es decir, de qué destino se trata. Y generalmente las soluciones que se encontraban, y yo, mira que digo, Antonio, recuerdo haber subido a un avión con una gripe brutal y no pasaba nada, ¿no? Y llegar a destino, estar 4 días en cama, y nadie preguntaba absolutamente nada. Había como una gran inconsciencia de cuáles eran los factores de riesgo. Porque además recordemos lo que decimos siempre de que los viajes son únicos y irrepetibles, de que en esto no hay, que la frustración de ese derecho al goce de ese tiempo libre no tiene una reparación muchas veces resarcible en dinero. Entonces, así todo, la población en general no era consciente de que esto ameritaba un cuidado especial. Como creo y quiero creer que esto va a ser así, que va a pasar de ahora en el futuro, ¿no? Y generalmente la consulta médica, las tarjetas de asistencia, los seguros de asistencia, que creo que esta va a ser una de las grandes industrias que en esta crisis van a prosperar, la asistencia de los seguros. Yo creo que nadie va a viajar hoy sin una tarjeta de asistencia, o no va a haber una agencia de viajes o un transportista que por lo menos no ofrezca, y no va a haber un pasajero que no quiera viajar con determinada seguridad en sus viajes. O sea que al final vamos a ver que yo pienso que de esta crisis se sacan enseñanzas, y que esta crisis tiene que servir para fortalecer y desarrollar nuevos negocios y nuevas formas de hacer turismo y de reconvertirse. Las tarjetas de asistencia aparecen hoy como uno de los negocios asociados implícitamente a la actividad turística. Pero analizamos que esta crisis, como ninguna, impactó profundamente en la economía, en la psicología del turista, en la confianza del turista, en el producto, y que en base a esto, inmediatamente los organismos internacionales, como era la Organización Mundial del Turismo, la Organización de las Naciones Unidas, comienzan a dar determinadas directivas que tienen que ver con las libertades individuales, en principio, con el autoaislamiento, con las libertades de las empresas, con la necesidad de cuidar la salud del sector, y acá se planteaba aquello que habíamos analizado en su momento contigo, incluso, que era: cuidamos la salud del sector o la salud del turista, y bueno, ¿y cómo hacemos para, en momentos donde hay legislaciones muy proteccionistas, turistas que han quedado sin poder ejercer sus derechos, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar la salud del sector, porque el dinero no está, porque es una industria volátil, porque es una industria frágil, porque, en definitiva, y es una de las cosas que analizamos el otro día en la charla, si bien el turismo se vende como un producto tangible, es un intangible, ¿no? Es una esperanza, una ilusión, y esta misma ilusión hace que la volatilidad, la intangibilidad, la vulnerabilidad del turismo, lo veamos en todo el proceso de la cadena de distribución, desde el minorista, mayorista, los prestadores, los consolidadores. Es un producto que se vende a gran escala como si fuera un producto tangible, y no lo es. Esto hace que muchas veces se manejen dineros de terceros, de turistas, con las reservas a mediano, a corto y a largo plazo. Otra de las cosas que creo que va a empezar a cambiar, el turista más miedoso, más temeroso, y ahí hay que ganar la confianza de ese turista que no va a hacer reservas tan a largo plazo. Pero en definitiva, cualquier factor que incida en una industria que, cuando está en bonanza,
es de las primeras en crecer y en desarrollarse, pero cuando tiene cualquier factor que afecta su fragilidad, su vulnerabilidad, es de las primeras en desmoronarse. O sea, de la misma forma que el turismo crece a pasos agigantados cuando los vientos corren a favor, de la misma forma también cualquier factor que incida en esta vulnerabilidad, justamente por lo que se vende en turismo, hace que caiga estrepitosamente. Y además, este impacto del que yo estoy analizando pone a prueba los desafíos para la capacidad de respuesta del mundo, pero de los estados, ¿no? Por sobre todas las cosas del Estado. La gran dicotomía acá, gasto yo, gastan las empresas. Y sobre esto no hubo soluciones mágicas. Hay quienes dicen que en las guerras y en las crisis mundiales, quienes son los primeros que tienen que salir a gastar son los estados, porque el dejar que gasten las empresas genera una mucho mayor recesión, una recesión mucho mayor, y después realmente la economía es irrecuperable. Pero en esta suerte de cada maestrito con su librito, cada estado fue haciendo lo que entendió que estaba a su alcance. Entonces, buscando soluciones económicas para las empresas. Lo que sí creo que es muy importante acá, que quedan de manifiesto determinadas vulnerabilidades, entre otras, los sistemas de responsabilidad, el marco legal de cada destino. Y entonces la pregunta que nos hacíamos el otro día entre todos en ese foro tan lindo que se armó en Soriano con las intendencias era, bueno, aprendizaje en los riesgos, ¿se aprende de esto? Y allí surgieron temas como las alertas tempranas, los protocolos inmediatos, protocolos que van a quedar a mediano y a largo plazo, razonando juntos que con la misma facilidad que el turismo se desarrollaba, con la misma facilidad caía. Y la pregunta de si alguien pensó que esto no iba a llegar nunca, ¿no? Y en realidad veíamos también que ya habían atisbos de crisis anteriores, que hacían necesaria una visión global de esto, una visión sistémica, porque no a todos le pegaba de la misma manera, y que había crisis sanitarias anteriores que habían ya demostrado la falencia y la falta de capacidad de respuesta de los estados. Y hablo de la gripe aviar, hablo de la H1N1. Sí, sí. De momentos parecidos, no iguales, pero parecidos, que podían despertar alguna alarma. Ahora, concretamente, Julio, está más que clara la introducción y la temática que se trató en ese foro en Mercedes. Pero, ¿cómo fue la respuesta del Estado uruguayo y en qué condiciones tomó directamente al sector aquel fatídico 13 de marzo de 2020? Yo creo, mira, sinceramente creo que el Estado uruguayo siguió un poco las directivas a nivel mundial que daban los organismos internacionales. El Estado uruguayo nunca se movió aislado en esto. Escuchó a la Organización Mundial de Salud, escuchó a la OMT, escuchó a la ONU. ¿De qué hablaban estos organismos? De devolver la confiabilidad, de conducir la política sanitaria de forma inmediata, de gestionar y mitigar la crisis y el impacto, ¿no? de impulsar el sector, de hacer mucho hincapié en el trabajo, en las nuevas tecnologías, en prepararse para esto. Y el gobierno uruguayo, dentro de esto, que eran las directrices a nivel general, tomó medidas en forma inmediata. Por eso yo decía hoy es importante analizar cuál es el marco legal de cada país y cómo va a quedar el marco legal de cada país para el futuro, porque el Uruguay toma determinadas medidas que tienen que ver con la libertad, la limitación de las libertades individuales, que uno podría pensar que incluso tienen origen constitucional y que esto podría generar responsabilidad del Estado, basado en una ley que habilita al Ministerio de Salud Pública a ejercer la policía sanitaria. Y entonces, inmediatamente el Estado organiza el GACH, el Comité Asesor Científico, y en base a eso, dice, bueno, la ley me habilita a limitar la libertad de circulación, la libertad de comercio, porque recordemos que el cierre de fronteras y todas las libertades individuales, cerremos los bares, cerremos los restaurantes, cerremos los free shops, ahí empiezan las distintas voces, ¿no? ¿Por qué los free shops sí, los gimnasios no? Bueno, pero el Estado lo que va haciendo es, asesorado por su comité científico y basado en la legislación que tiene, que le permite tomar estas determinaciones, comienza a través de la vía reglamentaria a sacar los primeros decretos que implican
la exhortación al autoaislamiento, la posibilidad de cerrar determinadas actividades públicas y privadas, evitando las aglomeraciones, medidas de higiene, medidas económicas y de estímulo al sector inmediato, y creo que el Uruguay es equilibrado en cuanto a la propuesta porque recordemos además que los países que se autoaislaron y que decretaron la cuarentena tampoco fueron soluciones mágicas, aquellos países que abrieron comenzaron a cerrar. Yo creo que las medidas tomadas por el Uruguay, si bien nunca son suficientes, ¿no? Y sobre todo para el sector empresarial, que fue el sector más golpeado, en principio son medidas inteligentes, que tratan de equilibrar el trabajo y las actividades económicas mínimas con determinadas medidas sanitarias que podrán ser, satisfactorias o no, pero que en definitiva iban en un rumbo equilibrado. Por supuesto que todos los sectores tenían pedidos y situaciones que necesitaban ser contempladas, y cuando hablo de estos sectores, el turismo era una de las actividades que más precisaba ser contemplado justamente por estos factores que yo hablaba recién. Quizás un poco tardíamente terminan aprobándose algunas normas que establecen que dentro de esos sectores la actividad turística era de las más. Y entonces hay herramientas acá que me parece que fueron fundamentales para el sector turístico, como fueron aquellas medidas del seguro de desempleo, que ahora se van a extender seguramente el seguro parcial hasta marzo del año próximo, el seguro total que también se va a extender hasta marzo del año próximo, y las medidas tributarias de exoneración de determinados tributos. Recordemos además que el turismo tiene arraigo en lo nacional, pero también en lo departamental, por la propia descentralización de la actividad. Y entonces las intendencias también deberían haber jugado un rol acá importante. Algunas actividades como los arrendamientos de coches, o los inmuebles destinados a la actividad turística, precisaban y ameritaban de determinadas exoneraciones tributarias. Algunas intendencias fueron en ese camino, otras demoraron un poco más, pero en definitiva yo creo que la respuesta del Estado uruguayo, que apuntando a la pregunta, fue bastante adecuada, por lo menos en la situación de salida de la crisis. Y el empresariado, digo, nosotros hace pocos días, digo, entrevistamos al presidente en ejercicio de las agencias de viajes, a Fernando Riva, y nos decía así concretamente que si para marzo no hay una ayuda, digamos, formal del Estado al empresariado, se esperan muchos cierres. Sí, yo una cosa que hubiera deseado también, o que por lo menos ha pasado en otros países, como pasó en España, pero claro, estamos hablando de otro mercado también, ¿no? Y otro tipo de legislación donde las casas matrices de las empresas financieras pueden verse obligadas o pueden verse combinadas por el Estado. Yo creo que el sector financiero debería verse, y esto creo que lo decíamos el otro día, se podía haber arremangado un poquitito más con préstamos tasa cero, con refinanciación tasa cero. Acá el único que más o menos salió a la vanguardia fue el Banco República, los demás bancos especularon por un tiempo largo, dando préstamos incluso en algunos casos a una mayor tasa. Y sin duda que esta situación amerita repensar para el futuro la creación de determinados fondos que prevean estas situaciones de crisis. Lo que dice el presidente el ejercicio de la Asociación de Agencias de Viajes es cierto, hay muchas agencias y muchas empresas del sector turístico que ya no tienen respaldo, que ya no tienen espalda, y si no hay una apertura rápida o inminente, seguramente no resistan los embates de la crisis, salvo que exista alguna especie de ayuda, alguna especie de fomento al sector en forma inmediata, desde el punto de vista económico. También es cierto que hay muchos turistas y muchos pasajeros hoy tratando de viajar y de reprogramar sus viajes con muchísima ansiedad, que ya han empezado también a reclamar. El sector estudiantil es un sector golpeado, pero además por el propio objetivo, ¿no?, del viaje estudiantil. Los chicos ya no tienen 15 años, ya tienen 17, y ya el viaje carece de sentido. Porque esta es una de las cosas que analizamos el otro día, es decir, ¿por qué
el turismo, o al turismo le cuesta tanto salir de la crisis? ¿Por qué tiene la dificultad el turismo para encontrar ante una crisis respuestas inmediatas? Y yo señalaba, Antonio, que era, en mi opinión, por tres factores fundamentales. Uno, por la complejidad misma de la actividad; en otro, por, como decíamos hoy, por lo que se vende en el turismo, es decir, por ese intangible; y en tercer lugar, por la transformación que ha tenido el turismo. Hoy hay muchos jugadores en esta cadena de comercialización, en el medio de esta cadena de comercialización, y cualquier quiebre, cualquier incidencia de cualquier crisis, por pequeña que sea, si no hay un marco legal adecuado, si no hay fomentos al sector ya preestablecidos, si no hay alertas tempranas y protocolos claros, hacen que en esta complejidad y en esta transformación que ha sucedido el turismo, donde en el medio de esa cadena hay muchos jugadores, hablamos de agencias de viaje, de mayoristas, de minoristas, de consolidadores, de agencias online, de plataformas, realmente es una industria que le cuesta muchísimo salir de una crisis en forma rápida o recuperarse en forma rápida. Sí, y actuar de inmediato. Ahora, en un momento de la charla, diste una especie de titular allí relacionado con el tema de los pagos anticipados, de lo que es la costumbre instaurada en el turismo, para quienes estamos desde hace muchos años en la actividad, todavía sigue siendo, de alguna manera hasta novedoso, la urgencia por el pago anticipado o por la formalización de la transacción mediante el 100% del pago antes de la provisión de los servicios. Pero esto ha desnudado algo que es no solo preocupante, sino que llega a llevarnos a pensar que hasta puede ser de difícil solución, porque ya no hablemos de la estabilidad de una empresa que recibe dinero de su cliente y lo vuelca a un operador mayorista o a un transportista aéreo, porque así lo exige el mercado, y cuando llega el momento de un parate, o sea, hablando mal y pronto, de cuando se corta la bicicleta financiera, sucumbe todo. Lo primero que pasa es que las aerolíneas, amparadas por una determinación de su propia entidad madre, la IATA, dice reprogramar, no devolver. Pero acá hubo de todo, acá hubo devoluciones, acá hubo reprogramaciones. ¿Cómo quedó ese panorama? Fue un cambalache, ¿no? Claro, por eso yo decía que la crisis sanitaria pone de manifiesto la vulnerabilidad del turismo en varios de los aspectos. Y uno de los aspectos es en materia de contratos y de responsabilidad. Acá, dependiendo de los sistemas de responsabilidad que tenga cada legislación, se pudieron ir encontrando unas u otras soluciones. En el Uruguay, en esta cadena de comercialización tan compleja que tenemos, vos sabrás bien, porque conocés el tema, de que tenemos, bueno, como decís tú, los prestadores por un lado; dentro de esos prestadores tenemos al sector de las aerolíneas, cuya responsabilidad y pérdida de equipaje, demora, se rige por la Convención de Montreal, las convenciones de viaje, o sea, a las cuales en materia de responsabilidad no se les aplica la legislación local. Y por otro lado tenemos los intermediarios en el medio, a los que sí se les aplica la legislación local, con esa gran cadena de distribución y compleja. Déjame que te haga un paréntesis. No solo que no se le aplica la reglamentación local para pérdida de equipaje o cosas por el estilo, sino que tampoco se les exige una garantía como se les exige a los agentes de viajes. Claro, Por ejemplo, o sea, acá una aerolínea levanta vuelo y se va y puede dejar un tendal, como ya ha ocurrido, ¿no? exactamente, exactamente. Respecto de esa situación, de que la aerolínea, el prestador, que no tiene una garantía constituida, bueno, pero lo otro importante de lo que estás diciendo es que cuando la ley de turismo habla de prestadores turísticos, increíblemente
dentro del elenco de prestadores turísticos faltan muchos actores. Y uno de los actores que falta ser considerado prestador turístico es el transportista. Cuando se habla de transporte turístico, de lo que se está hablando es de las camionetas de transporte receptivo, que tienen una garantía en el ministerio y están registradas, pero ni el transporte terrestre de pasajeros, ni el transporte fluvial, ni el transporte aéreo son considerados prestadores turísticos para nuestra ley de turismo. Y ese es un gran debe. Para Están, para la ley vigente, no para la ley para la ley propuesta. vigente. Para la ley No, vigente, no para la ley propuesta desde hace años, ¿no? claro, y son organismos cuya superintendencia está ejercida por otros organismos del Estado, como son la DINASIA, en el caso de las aerolíneas, o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el caso del transporte fluvial y el transporte de pasajeros. La ley que proponía el sector privado en su momento creaba un comité interministerial de turismo, porque acá tenés dos soluciones: o hay una coordinación fluida entre los ministerios, o necesariamente en algún momento esos prestadores van a tener que ser considerados también prestadores turísticos, porque además son los motores principales del turismo, porque no hay turismo sin traslado. Y estas contradicciones que a veces tiene la legislación se dan por una falta de coordinación interadministrativa, ¿no? Lamentablemente. ¿Solo por Pero, eso? ¿Solo por eso o por el miedo a alejar aún más la posibilidad de que lleguen nuevos operadores aéreos? bueno, hay muchas... En el caso de lo aéreo, ¿no? No, yo creo que hay muchas presiones también, porque también el generar un marco legal adecuado, pero ojo, no nos olvidemos, Antonio, que la Unión Europea, en materia de viajes, tiene normas muy fuertes de responsabilidad que castigan realmente a las aerolíneas por demoras, por pérdida de equipaje. La resolución de viajes, la directiva de viajes del 2015, impone nuevas restricciones a las aerolíneas. Ya teníamos la directiva de viajes del 2010 y del 2014, donde por demoras en más de una hora, las aerolíneas son castigadas. Pero claro, el mercado es diferente, ¿no? El mercado es mucho más atractivo para las aerolíneas, entonces no quieren perderse ese mercado. Muchas veces lo que juega en mercados como el nuestro, donde no tenemos falta de conectividad, es que acentuar o hacer una legislación más severa hace que estos jugadores que apenas quieren venir, muchas veces decían no venir. Entonces ahí está la decisión de los estados. Pero a Argentina le pasó lo mismo. Argentina no pudo unificar las normas de transporte aéreo conjuntamente con la legislación civil y comercial que se aplica a las agencias de viaje. Más de una vez quisieron incluir la legislación y unificar la responsabilidad de unos y otros y no pueden. Entonces hoy tienen, por un lado, la legislación que se aplica a las agencias de viaje. En Argentina incluso hay solidaridad en la cadena de comercialización, quiere decir que basta que uno incumpla para que se castiga con quien yo contraté. El Uruguay, afortunadamente para los agentes de viaje, tiene una norma que establece que el intermediario, es decir, aquel agente de viajes que actúa como intermediario, si identifica al prestador y ese prestador tiene domicilio constituido en Uruguay, no responde. ¿Esto qué quiere decir? Que aquella agencia de viajes que vendió un pasaje de una aerolínea que cerró, en la medida que la agencia de viajes haya identificado a ese prestador y el prestador hubiera tenido, al momento de la contratación, domicilio en el Uruguay, esa agencia de viajes puede eximirse de responsabilidad. Quienes no pueden eximirse de responsabilidad muchas veces, y creo que tiene cierta lógica, son aquellos que organizan el paquete, que adquieren paquetes en el exterior o que adquieren servicios en el exterior y los insertan en la cadena de comercialización. Esto lleva a la peor parte, que son los organizadores o los mayoristas, porque lo que se trata acá también es de equilibrar un poco con la protección del usuario. Es decir, el usuario no debería estar yendo a reclamar a servicios que no están constituidos en el país, y tiene muchas mejores posibilidades de reclamar por el usuario de esos servicios aquel que organiza, ¿no? Aquel que se considera el organizador del paquete. ¿Qué quiero decir con esto, Antonio? Que la legislación uruguaya es bastante más equilibrada, así todo, para el prestador, para el que actúa en el medio de la cadena de comercialización, que lo que pasa en otros países del mundo o en otras comunidades. Por ejemplo, como la Unión Europea, Argentina y Brasil tienen normas muy proteccionistas también para el consumidor, que castigan mucho más a las empresas que lo que pasa en Uruguay. Así todo, el sistema es complejo, y fíjate que si estamos hablando de que en Uruguay los prestadores tienen dificultades para salir, amén de tener unas normas un poquitito más favorables al sector empresarial que en otras partes del mundo, podemos imaginarnos lo que está pasando también en otras partes del mundo. Y esto no es excusa
para decir que acá las cosas están mejor, ni mucho menos. Pero quiero decir que las normas en materia de responsabilidad, muchas veces lo que hay que hacer es informar debidamente cómo se actúa. Entonces, lamentablemente, el pasajero que quedó sin viajar porque una aerolínea tomó la decisión de no viajar, y si ese pasaje lo obtuvo por intermediario de una agencia de viajes, deberá reclamarle a esa aerolínea que ya no está más acá. Y como bien decís vos, ¿dónde le reclama? ¿Y a quién le reclama si no tiene ni domicilio constituido ya en el país y tampoco tiene una garantía constituida en las autoridades nacionales? Entonces, realmente la situación de los pasajeros también a veces es muy compleja. Entonces el sistema, también las vulnerabilidades del sistema se puso sobre la mesa a raíz de esta crisis que agravó absolutamente todo también en Uruguay. ¿Y cómo vemos de aquí en más la cosa? ¿Cuál es el panorama que se presenta? Porque recién, o sea, ya hay vuelos completos, ya hay aerolíneas, por ejemplo, como Copa, que están anunciando más frecuencias semanales que las que había antes de la pandemia. O sea, Copa detuvo sus operaciones con 12 vuelos semanales y ahora tiene 16. O sea, anuncia 16 en el futuro inmediato. ¿Qué es lo que tiene que hacer un pasajero común? Pensando en viajar el año que viene a Europa. O sea, lo que hace... Sí. Yo sinceramente pienso que esta vulnerabilidad que quedó de manifiesto con la crisis también impone nuevas restricciones y que va a traer necesariamente un nuevo turismo, donde la seguridad y la confianza van a ser dos factores fundamentales para el pasajero. Y ahí también yo creo que algunos sectores que pueden estar como diezmados o que pueden verse como debilitados, como puede ser el sector de las agencias de viaje que tú recién mencionabas, tienen que ver esto como una oportunidad de salida a la crisis. Yo creo que lejos de pensar de que es un sector que va a desaparecer, en la medida que este sector se ponga a la vanguardia, que entienda que esa diligencia media acentuada que le otorga la ley, de estar al lado del pasajero, de personalizar los servicios, de acompañar al pasajero en la búsqueda de soluciones, De poner la cara. Puede ser una oportunidad de negocios porque el pasajero va a precisar muchísimo más de esa asistencia, pero hay que estar a la vanguardia, ¿no? Hay que ponerse al frente. Todo lo que son seguros de asistencia al viajero, intentar tener un teléfono 24 horas y dar respuestas inmediatas al pasajero. Yo creo que va a haber una flexibilización de los contratos de transporte, sinceramente, aquello que no se podía ceder, de que me parece que las reservas van a ser mucho más a corto plazo, que se va a tratar de generar un entorno mucho más seguro para los pasajeros. Pero ¿se le va a poder poner el cascabel al gato de las aerolíneas? O sea, ¿se le va a poder decir, señores, usted no me puede seguir cobrando penalidad porque yo cambio una fecha? Señor, usted no se puede quedar con el dinero porque me ofreció una tarifa a la cual usted le convenía que yo comprara porque viajaba en baja temporada cuando usted no le vendía ni a Peteco y ese dinero no me lo devuelve si yo no puedo viajar. Bueno, Este, acordémonos que el sistema tarifario y de venta, con algunas herramientas como el revenue management, todas estos análisis a corto y mediano plazo, donde inciden muchas variables, que son el factor tiempo, el factor económico, el factor necesidad del turista, se daban buscando dos o tres factores. Uno era la mayor rentabilidad, optimizando los asientos y lo que tenía como consecuencia eso, que yo viajaba al lado de una persona que quizás había pagado la mitad o un tercio de lo que yo había pagado cuando el servicio era el mismo, ¿no? sí, sí, Cuando en sí. realidad hay un principio general que es igualdad ante el consumo, lo dice la Ley de Defensa del Consumidor. Dice igualdad ante el consumo, quiere decir que yo tengo un servicio y vos un servicio, acá lo que se priorizaba en otras cosas. Pero en definitiva también pasaba que si yo sacaba a último momento, también podría obtener un pasaje mucho más barato. Yo creo que esos paradigmas van a empezar a cambiar. Yo creo que los nuevos comportamientos y las nuevas prioridades para los turistas van a hacer que la industria deba adaptarse buscando buscando recuperar la confianza, ¿no? de ese turista. Y creo que estos paradigmas necesariamente van a cambiar. Recordemos que además hoy tenemos un consumidor que cada vez está más informado,
que cada vez toma las decisiones en base a otros parámetros que los que tomaba hace unos años atrás, y que la experiencia y la seguridad para el pasajero hoy van a ser dos factores sumamente importantes, ¿no? No me Así cabe que, ninguna, no me cabe ninguna duda. Es más, yo el otro día en la charla con Fernando Riva le recordaba que en el 2006 escribimos un artículo en el que recomendábamos que los agentes de viajes tenían que empezar a priorizar el fee por encima de la comisión. O sea, totalmente. para el que está por fuera del negocio, el agente de viajes se caracterizó durante décadas por ser vendedores de boletos aéreos y ganar una comisión en base a esa venta. Con el tiempo, el agente de viaje fue perfeccionando su profesionalismo y se fue convirtiendo cada vez más en asesor que en intermediario. Y eso nosotros lo escribimos en el 2016 y en el 2018, nada menos que la Asociación de Agentes de Viaje de los Estados Unidos nos dio la razón porque le cambió la denominación a las agencias de viajes, son asesores, Asesores y asesores. y la propia asociación, hasta en vez de ser asociación de travel agents, es de travel advisors. Espectacular. Entonces, ese creo que es el camino a seguir y es por ahí donde la gente de viaje puede tener asegurado el futuro de alguien más, el futuro de alguien más, mira qué frase, el futuro. Pero digo, es muy complicado. Vamos a dejar para otro día, Julio, porque si te lo planteo ahora, se nos va a ir otra entrevista entera, el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? Claro, sí. El otro día me acordé mucho de vos porque fui a pagar en un lugar, en una farmacia, mira vos, y me dijo, si me paga en efectivo le hago el 25% de descuento. Yo dije, ¡pa! ¿Cuánto hacía que no escuchaba esto? ¿Eh? Porque los señores emisores del plástico le tienen prohibido eso a los comercios, ¿no, De Julio? verdad, en otra charla podemos tocar ese tema que está bárbaro. Yo lo que quiero recordarte también es que, además de las vulnerabilidades en materia contractual, hay cosas que el turismo también va a tener que rever en el futuro, que tiene que ver con la coordinación interadministrativa, como decía yo, con la descentralización y la coordinación con los gobiernos departamentales, que hoy tienen un gran rol para jugar, y esta era una de las preocupaciones importantísimas que tenían los directores de turismo el otro día. Los aspectos laborales y de promoción turística también se pusieron de manifiesto las vulnerabilidades. Yo creo que el turismo amerita tener un régimen laboral específico, en materia de seguro de desempleo, en materia de feriados no laborables, en materia contractual, una mayor flexibilidad. El turismo tiene estacionalidad, tiene particularidades que ameritan ser revisadas y quedaron de manifiesto en esta pandemia. Fíjate que uno de los principales factores que piden las empresas y que el Estado se preocupó fue de extender los seguros, seguros que eran rígidos, contratos que eran rígidos. Entonces yo creo que el turismo va a tener que repensarse para el futuro, y por eso terminamos con esa pregunta que medio pusiste vos sobre la mesa hoy, que es si queremos volver al informalismo, ¿no? Hablamos del informalismo el otro día en la Ahora, charla. todo Este, esto, todo esto, Julio, se enraba en una sola cosa, ¿no? En la ley de turismo. ¿Qué, qué pasa con eso? Porque para recordarle a nuestra audiencia, el empresariado hace muchos años presentó un proyecto de ley redactado por vos, en combinación con los directivos de la época, que fue presentado como proyecto de ley y porque teníamos que ayornar una ley que venía de la dictadura del año 74, y resultó que primó la voluntad del funcionario de turno que tenía voz y voto en el Ministerio de Turismo, y se aprobó una ley que es la que está vigente, que no ampara en absoluto ninguna de todas estas cosas, ¿no? Bueno, era una ley bastante ambiciosa y yo creo que por ese camino deberíamos volver a transitar, porque le daba determinadas herramientas al Estado para hacer política de Estado en materia turística, en lo que hace a la coordinación con las intendencias, en la descentralización, en la coordinación con los ministerios. Eh, no hay ley de turismo que no pueda tener un capítulo que hable sobre los recursos turísticos, sobre la incidencia del turismo en el territorio y en el medio ambiente. No puede ser que el Ministerio de Turismo quede por fuera a veces de estas cuestiones que hacen a la gestión de los destinos, de las áreas naturales protegidas,
de lugares como el Cabo Polonio. Bueno, yo creo que ahí tiene que estar un Ministerio de Turismo activo, y la ley de turismo le daba... Un ministerio federal. Sí, le daba esas herramientas que creo que tenemos que volver a poner sobre la mesa en alguna reforma integral de la ley, y que además tenga, por sobre todas las cosas, Antonio, una visión del Uruguay como destino turístico. Ya no podemos hablar más de zona turística, que esta es una de las cosas que todavía siguen hablando en nuestros decretos reglamentarios, como por ejemplo el de las inmobiliarias turísticas, ¿no? Es decir, debemos aspirar a que, no importa en qué parte del país, mientras se destina un servicio turístico a un turista, ya no podemos hablar de zona turística. Y eso también la ley hablaba de un concepto mucho más integral, que se acerque al interés general más que al interés público y nacional. Muy bien. De la actividad turística. Ya tenemos dos temas entonces. Tarjeta de crédito y para la próxima. Claro, Gracias, Julio. por favor, A seguir un trabajando. abrazo, a las órdenes. Bien, chao, chao.